Primero tu consideración, Pablo, con respecto a lo que escuchaste, ¿De quién? ¿De Kenneth o de...? de lo que quieras. Mira, de Kenneth nada más dos comentarios. Los autónomos antes eran descentralizados. Sí. Los descentralizados, a diferencia de los desconcentrados, tienen independencia de gestión. Entonces, por ahí coincido con él, se podría hacer alguna adecuación para que sigan teniendo autonomía técnica de gestión y no se viole el TEMEC. ¿Cuál sería la figura? Entonces, la Organismo descentralizado, descentralizada. no desconcentrado. El desconcentrado sí es parte de la estructura de la Secretaría. O sea, depende del sector público. O sea, los dos dependen, nada más que uno tiene autonomía técnica de gestión y presupuesto. Ese sería Es, el descentralizado. ese es el descentralizado, exactamente. Entonces, lo curioso del asunto es que el gobierno quiere puros desconcentrados, ¿no? Y eso sí podría violar jurídicamente el tratado. Ok, Digo, ok, es una perfecto. acotación importante, ¿no? Pues sí. Y del tema de, pues hay un código fiscal. El problema es que yo creo que lo que los gobiernos estatales y municipales dicen, lo que yo recaudo me regresa muy poco en participaciones, Sí. ¿no? Esa es la queja. Y lo segundo es, además de que me regresan muy poco, se presta mucho para medidas discrecionales del gobierno federal. De que te castigo porque no es de mi partido. Exactamente, de afinidades o incluso siendo de tu partido, si no eres prioritario en términos de la coyuntura electoral, te Sí. castigan. Entonces, eso es lo que de repente genera una enorme molestia y siempre ha generado protestas de los gobiernos estatales con justificada razón. El tema es que las finanzas públicas federales están tan complicadas que esta discusión les mete un ruido adicional. Entonces, no es un tema menor y por otro lado, siendo la mayoría de los estados partidados de Morena y los congresos, por ejemplo, el Congreso de Jalisco va a estar controlado por Morena, lo veo muy difícil, Eduardo. O sea, Ok. veo muy difícil que esto pueda prosperar. Bien, déjame tomar el pulso de Rodolfo. Rodolfo, ¿tú cómo ves esta insurrección fiscal de Jalisco? Uf, abre un problemón, ¿eh? Le complica mucho las cosas a la doctora, ¿eh? Sí, Lalo, buenos días a todos. Mira, son muchas cosas y todo tiene que ver con algo que es sustancial, que estuvo presente durante la discusión de la reforma del Poder Judicial. No existen más que dos formas de Estado que el ser humano haya inventado. El Estado es una creación artificial, es decir, es una creación del hombre. Y conocemos solamente dos. Una es el modelo centralista y otra el modelo republicano. En México hemos tenido un modelo republicano desde la independencia prácticamente, pero este gobierno, lo que está haciendo es, con esta reforma del Poder Judicial, la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos, que son muchísimo más de lo que he escuchado que se está diciendo en este momento, y la concentración total de una serie de decisiones que son de Estado, lo que está haciendo es crear un modelo centralista, es decir, eliminar la república. Entonces, no debe extrañarnos. A mí me extraña que se haya tardado Nuevo León, que tradicionalmente ha sido el estado en el que esta discursiva ha estado más presente. Que lo haya hecho Jalisco, bueno, tiene sentido por el gobernador Alfaro. Pero eso no nos debe extrañar, Lalo. En la medida que las entidades que conforman la República se sienten desplazadas en un modelo de corte centralista, es obvio que surjan este tipo de decisiones. Pero decía que la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos es muchísimo más de lo que se ha estado diciendo. Es porque una cosa es el papel que juegan en el contexto de las negociaciones comerciales, los tratados que existen, especialmente el de Norteamérica. Pero otra cosa muy distinta, Lalo, es lo que significan para el ciudadano mexicano.
los organismos, que no son órganos, organismos constitucionalmente autónomos, fueron fruto de una negociación de Estado entre las fuerzas políticas. Y lo que se buscó en ese momento, Lalo, fue ponerle cortapisas al gobierno, especialmente al presidente, para que no pudiera tomar decisiones arbitrarias, por un lado. Por el otro, para que no se tomaran decisiones de carácter político en cuestiones que son absolutamente sustanciales. Al eliminarse esa cualidad con la forma que le están dando, desaparece la constitucionalidad de los órganos. Y voy a poner un ejemplo. Tal y como están ahora, antes de su desaparición, pueden disputarle al Ejecutivo, pueden disputarle al Congreso a través de controversias constitucionales o a través de otros elementos. Al ser ahora órganos incrustados en diversas dependencias, pierden esa cualidad. Entonces van a ser órganos patito. Pero Lalo, yo quería comentar algo y voy a ser muy breve porque sé que no tenemos tiempo. Mira, anduve fuera de México y lo que te quería decir es que lo que contemplo es la necesidad, Lalo, de que haya espacios como este en el que estás, porque yo escucho comentarios muy inteligentes, muy informados, y voy a poner un ejemplo. Estuve muy cerca de la reunión de Río. Y lo que veo, Lalo, es que México se divide entre los que dicen éxito total de Claudia Sheinbaum. Macron le besó la mano. Y los que dicen es un fracaso, puede discutir cuestiones insustanciales mientras el mundo está al borde de la guerra. Es decir, es el mundo en blanco y negro. Lalo, y yo lo que escucho en espacios como este es versiones inteligentes, escucho argumentos. Y lo que te pediré es trata de conservar este espacio, porque de verdad es lo que está haciendo falta. En la medida que esto avanza, y te puedo decir algo más, estuve en 3 países en estos pocos días que estuve y sucede exactamente lo mismo. En Argentina, Milei fue un éxito rotundo en su visita a Estados Unidos y en su visita a Brasil. Y otros dicen, Milei fue humillado, un fracaso total, no sabe a qué iba. Y lo mismo va a pasar, Lalo, porque la política del espectáculo lo que está haciendo es utilizar a las redes sociales para crear una ignorancia total, para cultivarla y desarrollarla porque es el entorno que le favorece. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los que dicen que Claudia Sheinbaum es ahora una reina porque Macron le besó, pues no la mano, sino los pies literalmente, son los mismos que no quisieron comentar cuando Claudia Sheinbaum le dio la mano a Manuel Velasco el día de su toma de posesión en el Congreso de la República. Ahí creo que podemos ver la disparidad de ese tipo de cosas. Entonces, solamente comentarlo. Traigo una noticia que es una bomba, ya no me da tiempo de desplegarla aquí. El Pero sábado voy a mañana. hacer una transmisión especial. Te voy a decir, en varios países y en uno de ellos centralmente, ya se está comentando que México solicitó su inclusión a los BRICS. Esto para mí tiene una relevancia sustancial en todo lo que estamos comentando de la negociación con Estados Unidos, de la vociferación de Donald Trump y la estrategia que eventualmente el gobierno de A México ver, va para cabo. Perdón ¿qué si me extendí. pasaría desde tu punto de vista, gracias Rodolfo, desde tu punto de vista, Pablo, el que México entrara a los BRICS es de alguna manera comenzar a darle la espalda al TEMEC? Sí, sí, porque implica un espacio de confrontación con Estados Unidos. Yo lo veo más en la parte geopolítica. O sea, no es que el BRIC no es un espacio de negociación comercial, es más político. Y yo creo que sería pésimamente recibido y coincido con Rodolfo, sería echarle gasolina al fuego para todavía hacer mucho más complicada la relación con Donald Trump, ¿no? Híjole. Y del otro centro, Déjame mire, yo poner un estoy de acuerdo contexto con ahí, si me permite. Rodolfo. Yo no estoy en contra de la desaparición de los órganos autónomos. El comentario era un poco lo que decía Kenneth, salvemos un poco lo que hay, ¿no? Claro. Volvamos estos órganos autónomos descentralizados para no dejar de incumplir el TEMEC, porque Kenneth creo que de una manera muy inteligente se da cuenta de la dimensión de las modificaciones que está haciendo el Congreso y de las repercusiones. Y creo que es tratar de encontrar una salida en la estupidez que está haciendo el Congreso. A ver, Rodolfo, ¿querías Totalmente de hablar? acuerdo. Sí, ¿Sí? quería poner un poquito el contexto de lo que significa el tema de los BRICS. Mira, como sabemos, los BRICS son Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica. Pero ya hay 6 países nuevos que se acaban de sumar ahora en octubre. Bueno, con estos nuevos países que se sumaron, los países de los BRICS, Lalo, Pablo, ya conforman ahora 7 de los 10 países más importantes exportadores de petróleo en el mundo. Es decir, dando secuencia a lo que estás diciendo del factor geoestratégico político que esto significa, a mí me parece que es muy interesante contemplar cómo Claudia Sheinbaum puede utilizar esto como un instrumento de negociación. Porque México ha estado sujeto a los caprichos de un tipo que se comporta como niño, que cada que quieren apretarle donde se pueda a México, y es algo que hemos tenido que lidiar. Yo sí pondría en la mesa cuál es el factor estratégico que significa la posibilidad, y ahorita voy a decir lo que Claudia Sheinbaum dijo al respecto, de que México inicie su proceso con los BRICS. Para empezar, no está prohibido. Número 2, lo que está sucediendo con China, y es otro tema que traigo súper en la cartera, es una hipocresía de Canadá y de Estados Unidos. La inversión china que hay en Estados Unidos, no recuerdo el porcentaje ahorita, pero es altísima. Y en Canadá ha seguido creciendo. Les voy a decir algo. Canadá quiso negociar un tratado de libre comercio con China. Y China le dijo, vamos a negociar. Y luego Canadá se puso remolón. Efectivamente, lo que hacen es utilizar a México como punching bag, pero me parece que ese es un gran momento que lejos de los peligros que ofrece esta negociación, México, si lo hace de manera inteligente y utilizando los recursos que tiene, puede sacar una mejor posición. A ver, vamos a hacer una cosa. Alan, ¿tú nos podrías regalar 12 minutos más de transmisión en redes sociales? Alan. Es que, ya, ok, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Sí, nos quedan, voy con Pablo. Y si le pido a Pablo y a Rodolfo si nos podemos quedar 12 minutos más en redes sociales, solamente en redes sociales para concluir esta parte, si les parece bien. Y lo que yo invitaría es, si no está suficientemente tratado, nos vemos mañana y tratamos el asunto. Ustedes dos nada más, con mucho gusto. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos, despediremos en televisión y seguiremos en redes sociales 12 minutos más. Entonces, Pablo, tu consideración sería... Sí, complica mucho las cosas y sobre todo en el contexto de la revisión del TEMEC, el hecho de que México quiera sumarse a los BRICS, ¿eh? Uf, no va a ser bien recibir esa noticia, ¿eh? No, yo creo que no. Y me parece que además, cuando Sheinbaum se reunió en Brasil, buscó a los países como eh, Corea del Sur, Australia, a países que no estén confrontados fuertemente con Estados Unidos, pero que tengan intereses que le permitan dar poder de negociación. El TIPAD también es un tratado de ese tipo, donde, por cierto, no está Estados Unidos. Eh, el tema es que creo que México, estoy de acuerdo con que México no tiene por qué tomar un pleito contra China. Eso lo comparto. Y que México tendría que tener una postura también en el sentido eh, de no entrar en conflicto con China. Pero asumir una posición política que lo acerca a China, sí nos va a meter en una confrontación muy fuerte con Estados Unidos. Y por eso yo creo que sería pésimamente mal recibido y no estoy tan seguro que nos dé poder de negociación. Ok, ¿tú también coincides con esto, Rodolfo? No, yo creo que mira, mi primera carrera fue Relaciones Internacionales y hay algo que aprendí es que México, dentro de su situación de disparidad con Estados Unidos, aprendió a manejar muy bien su política internacional para darle contexto a la relación con Estados Unidos. Y por ejemplo, México fue un país que coqueteó mucho con el bloque soviético, con Cuba, con las corrientes de izquierda, con las corrientes no alineadas. Y es algo que en algunos momentos le dio elementos para poder negociar
no con la misma desventaja frente a Estados Unidos. En este momento yo lo que veo, Lalo, Lalo, Pablo, y qué bueno que te quedaste, Pablo, a mí me gusta hablar con gente inteligente siempre. Lo que yo decía es recordar cuál fue durante pues, el siglo pasado, especialmente durante la Guerra Fría, la estrategia que México siguió. Posteriormente, esa gran escuela de política exterior que es la mexicana, tuvo algunas adecuaciones, incluida la del soft policy que le llaman, que fue crear una política exterior basada en elementos culturales que le permitían penetrar en muchos países y conquistar a partir de ahí relaciones sólidas. Cuando se vienen, por ejemplo, temas como el embargo atunero, lo que hace México, que ningún país en el mundo lo había hecho, es poner a Estados Unidos en un predicamento. Cuando lleva el tema a la Organización Mundial de Comercio a paneles y negocian, porque ya la Organización Mundial de Comercio tenía una resolución en contra de Estados Unidos. Es decir, México desde ese punto de vista ha sido muy hábil en para la relación bilateral, ampliarla a esferas internacionales y de alguna manera tener la posibilidad de hacer un contrapeso a Estados Unidos. Si a mí me preguntan, para mí la relación con Estados Unidos y Canadá es la natural, es la que debe hacer. Pero lo que sí creo también es que no podemos estar sujetos a caprichos de manera tan ingenua de no abrir frentes que le den a México la posibilidad de tener elementos de negociación. Y yo en este caso lo que invitaría primero es saberlo como un elemento de negociación estratégica. Es decir, no entregarse a los BRICS, pero si me apuran un poquito, sí ver lo que está haciendo los BRICS. O sea, en términos de energía mundial, que es quizás el elemento sustancial para el desarrollo, ya hay de los países que conforman los BRICS, ya en este momento, 7 de los 10 países exportadores de petróleo más importantes del mundo están en los BRICS. Pero además hay una lista de 40 países interesados en entrar. Y ojo, 2 países están peleando la hegemonía mundial, China y Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en un contexto como el actual, con Donald Trump? Correr al proteccionismo. Se está corriendo al proteccionismo. Es irónico, pero quien llevó la agenda de la globalización a Río fue China. Qué increíble, ¿no? Es China. Y entonces yo creo que México no debe cerrar esa puerta, no digo entregarse, pero sí mantener líneas abiertas, tener una participación mayor en mercados internacionales, más allá de Estados Unidos. Hay muchos temas que derivan de esto, pero no me quiero adueñar de la palabra. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Es que perdón, yo sí sé, coincidiendo contigo, Rodolfo, que en México no tendría por qué cerrarse solamente a la opción de Canadá y Estados Unidos, por más que sea geográficamente la más razonable, en el contexto en que está Trump en la posición o renegociación del TEMEC, en la reconversión de muchos asuntos políticos en el país que giran aparentemente hacia una izquierda, esta decisión de los BRICS es escupirle la espalda a Estados Unidos. Bueno, no Pablo, sé si me preguntas a mí no, o a Pablo. Pablo. Pues mira, yo creo que hay que esperar, ver el anuncio, en qué contexto, si se participa en el BRICS, si es como observador o como miembro, y en función de eso, pues plantear las cosas, porque me parece que todavía estamos un poco en la especulación. Claro. Y el tema del TEMEC es muy complicado porque tenemos a un señor Leitzinger, que es el que negoció el TEMEC, y tenemos a Freeman, que es la canadiense, que negoció el TEMEC, y Freeman está presionando fuertemente con el tema chino. Tan está presionando que Sheinbaum tuvo que aclarar que ya Ramírez de la O planteó que habría que frenar las importaciones y el déficit tan fuerte que tiene México con China. O sea, sí hay una presión real y sí hay una reacción de la parte mexicana.
a esta situación. Y en el caso de Canadá y Estados Unidos, aunque hay relaciones comerciales, porque obviamente todavía China exporta una cantidad impresionante de bienes y servicios a Estados Unidos, ahí están los números, es el tercer socio comercial después de México y Canadá. Los esquemas de globalización y la complejidad geopolítica están provocando obviamente que tengamos una globalización muy fragmentada. Y en esta globalización muy fragmentada, México es muy vulnerable por la dependencia que tiene tan fuerte hacia las exportaciones a Estados Unidos. Y no es tan fácil deshacer esa estructura. Pues la verdad yo lo veo con mucha preocupación. Sí, Pablo, dos cosas. Y nada más Dos una cosas. cuestión, Perdón, perdón. las condiciones de la política exterior de los 70 en un mundo en 2024, pues me parece que son diferentes y hace mucho más complicado el juego, ¿no? antes de ir con Rodolfo, tenemos dos comentarios, ¿no? ¿No? Al respecto de este tema, ¿sí? Así es. Buenos días, Pablo. Buenos días, Ah, Rodolfo. Alex Días. Escandulfo dice, bravo, maestro Rodolfo, así se da ánimos a programas como este, que son las únicas alternativas de pensamiento libre e inteligente en el país. Así mantendremos la llama encendida a la recuperación del país de estas huestes trogloditas, pseudozurdas y zurdas que tomaron el gobierno. Y el mismo Alex Escandulfo comenta, sería una bomba eso de los BRICS y supongo que la pérdida de grado de inversión es la alternativa que están buscando los cuatroteros. Junto con Brasil, están haciendo juego de bola, bueno, así está escrito, contra Estados Unidos y las calificadoras. Rodolfo. Sí, bueno, quiero aclarar algo verdaderamente sustancial. En México, aunque pasó desapercibido porque no era el contexto, no era el momento, ya le preguntaron a Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa si México solicitaría su acceso a los BRICS. Y ella lo que dijo en ese momento fue, de momento es algo que no hemos decidido. Y dijo también, Pero una cosa es no decidir y otra cosa es no pensarlo, ¿eh? exactamente, y además de momento. Y ella exaltó que la alianza natural que existe con Norteamérica, con nuestros socios en Norteamérica, es la sustancial para México. Entonces, eso quiero puntualizarlo. Esa es la postura oficial de México. Ahora, si la desglosamos, vamos a ver qué dice de momento, ¿no? Y no quiere decir que es definitivo, ¿no? Es algo que está ahí y me parece que esa discursiva ya nos permite ver que es parte de una negociación estratégica, para mí, desde mi punto de vista, muy inteligente, muy inteligente. Ahora, el factor Trump. Trump, Lalo, Pablo, desde mi punto de vista, él sabe que tiene que presionar a México, pero esta vez no tiene los elementos que tuvo en su primera presidencia desde el punto de vista o desde la óptica comercial. Porque este tratado comercial tiene una vigencia que rebasa incluso su mandato. Y su revisión no es ahora de inmediato. Es decir, comenzar a presionar por esa vía tiene muchos elementos que le pueden ser negativos. ¿Qué hizo entonces? Y Lalo, recuerde que yo he dicho, López Obrador es un riesgo para la seguridad nacional de México. ¿Qué es lo que hace entonces? Presionar por dos elementos sustanciales, la frontera y el combate al crimen organizado, y ligarlo a sanciones de carácter comercial. Eso abre una puerta que claramente, desde mi punto de vista, nos dice, no tiene los elementos porque no es el momento para utilizar el chantaje comercial ni con México ni con nadie, porque él está corriéndose al proteccionismo. Es tal el volumen de comercio que hay entre Estados Unidos y México que Lalo, ahora, desde mi punto de vista, eso le da una cierta vulnerabilidad a Estados Unidos. Estas bravatas de que sacamos a México del TEMEC, de que sanciones, de que el patito feo lo vamos a seguir patoleando, eso ya no es así. O sea, es tal el volumen que cualquier disociación de la normalidad trae implicaciones serias no solamente para México sin lugar a dudas, pero también para Estados Unidos. Y eso implica daño
al sector productivo, daño al sector empresarial. Y voy a cerrar con este comentario. El sector empresarial de Estados Unidos no es un sector provinciano, no está dedicado al mercado de Estados Unidos. El sector empresarial de Estados Unidos es un sector global. Entonces, aunque Donald Trump traiga esta discursiva proteccionista, provinciana, pueblerina, de cerrar las fronteras, hay que esperar a ver qué dicen los empresarios estadounidenses, que no estoy tan convencido de que les convenga esta política de esa razón. Sí, déjame decir, abonando antes de ir con Pablo, es que en este año, conociendo la tendencia que tiene el comercio bilateral Estados Unidos-México hasta el 9º mes del 2024, en este año es muy posible que el intercambio bilateral de mercancías sume más de 900,000 millones de dólares. Fíjese, más de 900,000. Estamos a un escalón de llegar al trillón de dólares americanos, intercambiados entre México y Estados Unidos, Pablo. A ver, yo no estoy tan optimista. México representa el 16% de las importaciones de Estados Unidos. Y Estados Unidos representa el 84% de nuestras exportaciones. Nosotros somos más vulnerables que ellos y ellos lo saben. Y por otro lado, aquí hay factores extraeconómicos en juego. Lo que el sector privado mexicano esperaría es que el sector privado norteamericano, por intereses estratégicos, ayude a moderar el discurso beligerante de Trump y sus secuaces. Pero no tengo ninguna garantía de que eso vaya a pasar, ¿eh? Honestamente, el daño que nos pueden provocar es muy grande y ellos, aunque recibieran algún daño, no son tan vulnerables como nosotros. Bueno, a manera de resumen, ya para cumplir, les pedía 2 minutos a ambos. Empiezas, Rodolfo. Ok, sí, totalmente de acuerdo con la asimetría que existe y no es lo deseable. Lo que digo yo es que México no está manco, no está cojo y que las situaciones que generen daño a México, aunque en proporción totalmente inequitativa, también Estados Unidos le van a afectar. Ahora, no le van a afectar al pueblo al que convoca Donald Trump, le van a afectar a los sectores que dan vida a la economía de Estados Unidos. Y yo sí quiero recordar, porque lo viví en Washington, cómo fue la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Habría que ver las humillaciones que hubieron a México. Habría que ver los sectores que se oponían a esa negociación. Habría que ver todo lo que pasó, todos los elementos que surgieron. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se impuso la necesidad. Y para mí la necesidad es la madre de todas las decisiones. Entonces, yo lo que preguntaría es, ¿en qué punto México es necesario para esta asociación estratégica norteamericana? Para mí, desde mi punto de vista, es sumamente estratégico. No es solamente el porcentaje de intercambio ni la disparidad que atinadamente señala Pablo, sino es ¿qué factor representa México en la competitividad norteamericana? Y eso es para Canadá, Estados Unidos y México en la globalidad. Dejemos de pensar que Estados Unidos es el único motor de esto. No, aquí hay una globalidad y por eso digo, no sé qué tanto los sectores que se benefician, y mira que he platicado con muchos y casi todos con quienes hablo dicen, el tratado ha sido bueno para los 3 países. Esa es como la voz común. Entonces, yo no sé qué tan serio sea pensar que solamente lo que le conviene a Estados Unidos es lo que va a privar. No, para mí hay sectores que sí pesan. Por eso mencionaba cuando se produjo esta negociación. Y lo que yo vi es que se acabó imponiendo la necesidad. Y algo que es paradójico, los republicanos querían el Tratado de Libre Comercio por cuestiones que sabemos que a ellos les interesaban. Pero ¿quién es el que vino a lograr la aprobación convenciendo los votos demócratas que no estaban en el Congreso? Fue Bill Clinton, el Partido Demócrata que tradicionalmente ha sido proteccionista y se había cerrado a la posibilidad de esa negociación.
Es un tema que abre para muchas discusiones. Yo les Sí. invito a ver mi programa especial del sábado, en donde voy a hablar de las cuestiones específicas del tema de los BRICS. Muchas A gracias. ver, vamos contigo, Pablo, y ahorita les voy a hacer una propuesta a ambos. Pablo. Pues ahí hay un tema que yo creo que Dani Rodríguez ha planteado muy bien. En el libro de la paradoja de la globalización, Rodríguez decía que hay una tríada: globalización, soberanía y democracia, y que los países no deben tener las tres cosas a la vez. Entonces, pareciera ser que México está escogiendo globalización y soberanía y está sacrificando la democracia. Otros dicen que no, que México está sacrificando la globalización para buscar soberanía y democracia. Yo creo que el esquema de Drodick es interesante y creo que el contexto actual de la globalización fragmentada nos mete en un mundo muy complejo, muy imperfecto, donde vamos a tener proteccionismos regionales muy fuertes y donde México va a tener que entrar a ese juego, un juego muy perverso que no controlamos, ¿no? Y que tenemos cierto poder de negociación, sí, pero que estamos en un esquema de proteccionismo regional muy acentuado. Bien, a ver, la propuesta es la siguiente, si les parece bien. ¿Creen que sería oportuno tener un tema? Yo tengo la entrevista ya hoy en la tarde con Juan Carlos Pérez Góngora. Eso no hay problema, la corro más o menos a la media, a las 6:30 de la mañana y 6:40 y queda muy bien. Escuchamos Yo no podría, Lalo, No me perdón, una digas. disculpa, pero yo ya invertí una hora ahorita y mañana tengo otros compromisos. Ok, bueno, disculpa. Entonces lo vemos ya después con Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por el tiempo que nos has concedido. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego.